Entonces, la vez anterior habíamos comenzado a ver dos subespacios importantes, que en este caso son el núcleo y el recorrido. El subespacio núcleo, que pertenece al dominio, son todos los vectores que bajo una transformación lineal se convierten en el vector nulo. Y el recorrido son todos los vectores del codominio que forman o que son una imagen de la transformación. Tomo un elemento del dominio, lo cambio, lo transformo, me devuelve la imagen y esa imagen pertenece al recorrido. Eso es lo que habíamos visto. Habíamos visto los métodos para encontrar el núcleo y el recorrido. Entonces, si yo tengo una transformación lineal T que va del dominio U al codominio V, tal que T de U es igual a V, para obtener el núcleo, entonces este T de U tendría que estar igualado al vector nulo, es decir, nuestra regla de correspondencia es automáticamente el vector nulo, y a partir de ahí podríamos encontrar las condiciones de este subespacio. Bueno, si tengo esta misma transformación lineal T y tengo que B es una base del dominio, entonces la transformación, la imagen de los vectores de esta base B me va a devolver un conjunto G. Si yo transformo la base B, obtengo un conjunto G, donde G pues es generador del recorrido. Y con esto pues podríamos encontrar lo que vendría siendo el recorrido de una transformación. Bien, con estos dos entonces lo que vamos a hacer es continuar trabajando parte del día de hoy con estos dos conceptos, porque vamos a establecer tres cosas importantes. La primera es lo que le llamamos el teorema de dimensiones. La segunda va a ser las llamadas funciones inyectivas, transformaciones inyectivas. Y la tercera pues son las transformaciones suprayectivas, para que podamos dar un antecedente, tener un antecedente al momento de ver lo que es la transformación inversa. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar una transformación lineal. Una transformación lineal cualquiera. En este caso, la transformación lineal que vamos a trabajar es la siguiente. Primero defino un espacio de polinomios. De esta forma. Y voy a definir que la transformación lineal T va de polinomios a R3 y tengo la siguiente regla de correspondencia. La regla de correspondencia de nuestra transformación lineal es esta. Bien, entonces tengo la regla de correspondencia de esta transformación lineal. Entonces, antes de comenzar cualquier cuestión, lo que necesito es
Lo siguiente, quiero la dimensión del espacio vectorial P. ¿Cuál es la dimensión de P? De acuerdo al espacio que tenemos aquí. Es 3. Entonces, recordemos que P es el dominio. Entonces, la dimensión del dominio es 3. Bien. Pues vamos a obtener lo que es el núcleo y el recorrido de esta transformación para que podamos caracterizar lo que se conoce como el teorema de dimensiones. Entonces, primero voy a obtener el núcleo de esta transformación. Calculando el núcleo. Si yo quiero calcular el núcleo de la transformación, entonces la regla de correspondencia tendría que ser igual al vector nulo. Considerando esto, pues plantearé un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, en el cual tendríamos que esta regla de correspondencia pues es igual al vector nulo. Entonces, la regla de correspondencia es igual al vector nulo para que yo pueda calcular el núcleo. Tendríamos el siguiente sistema de ecuaciones. Va a ser un sistema de ecuaciones homogéneo, en el cual tendría estas tres ecuaciones. Y entonces necesito resolver este sistema de ecuaciones para encontrar las condiciones del núcleo. No lo voy a hacer por escalonamiento, porque pues tengo dos ecuaciones, las cuales cada una depende de dos variables, entonces me conviene más despejar. Por ejemplo, si de aquí despejo B, B es igual a 2A. Puedo sustituir en la tercera ecuación. Y entonces me quedaría que menos A más B, que B es igual a 2A, más 2C, esto es igual a 0. Ahí aquí me faltó. Esta es A. Ahí está. Entonces, ese B igual a 2A lo puedo sustituir en la tercera ecuación para que me devuelva menos A más 2A más 2C. Entonces esto sería como A más 2C. Esto es igual a 0. Vale. Pues aquí no hay ningún problema. Si despejo A es igual a menos 2C. Bien. Entonces, este y este lo puedo sustituir en la segunda ecuación. De hecho, nada más podría sustituir en el último, ¿no? Si A es igual a menos 2C, pues entonces tendría menos 2C más 2C es igual a 0 y por lo tanto 0 es igual a 0. Bien, ¿esto qué me indica? Pues me indica que el sistema de ecuaciones es independiente del valor que yo le dé a C. Yo le puedo dar a C cualquier valor, el que yo quiera, y entonces tendría a A y a B en términos de C. ¿Cómo tendría ese valor? Bueno, ¿cómo tendría esa dependencia de A y B respecto de C? Pues de la última ecuación que tengo aquí, directamente obtengo que A es igual a menos 2C. Ahora, este valor de A lo puedo sustituir arriba para que me quede que B, que es igual a 2 veces A, o sea, igual a menos 4 veces C. Si yo sustituyo A igual a 2C en el primer despeje, donde tengo a B despejado, pues obtendría que B es igual a menos 4
C. Y de esta forma, pues ya tengo a A y a B en términos de C. Como de esta ecuación me doy cuenta que el sistema de ecuaciones no depende de C, entonces C debe ser cualquier número real. Y en consecuencia tengo un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Tengo múltiples soluciones. Esas múltiples soluciones están dadas por estos. A igual a menos 2C, B igual a menos 4C, donde C pertenece a los reales. Eso quiere decir que esas tres condiciones que tengo ahí son lo que le da forma al núcleo de mi transformación. Entonces, estas son las condiciones, las restricciones del núcleo de la transformación. Estas son las restricciones del núcleo. Bien, al ser las restricciones del núcleo, pues entonces puedo establecer este subespacio, el núcleo de la transformación, como ¿a quién pertenece el núcleo? ¿Al dominio o al codominio? Al dominio. ¿Y quién era el dominio de esta transformación? Ajá, exacto, los polinomios. Entonces, el núcleo son todos los polinomios ax cuadrada más bx más c que cumplen las condiciones a igual a menos 2c, b igual a menos 4c, y aquí ya nada más le voy a poner que c pertenece a los reales. Entonces, el núcleo de la transformación lo puedo reescribir de esta forma, como menos 2c x cuadrada menos 4c x más c, donde c es un número real. Así es como puedo escribir entonces al núcleo. Pues bien, ya tengo entonces el núcleo de la transformación. Aquí nada más por curiosidad, ¿qué dimensión tiene este núcleo? Este subespacio, ¿qué dimensión tiene? 1, exactamente. Este subespacio tiene dimensión 1. Recordemos que podemos ver la dimensión de un subespacio directamente al ver cuántas variables, cuántos parámetros libres, cuántos grados de libertad, cuántas variables existen en esa parte donde nos indica que pertenece a los reales. Ahí es donde podemos ver la dimensión del subespacio y restarle pues el número de condiciones, ¿no? A final de cuentas, si tenemos más de una variable. Bueno, entonces ahí podemos ver que el núcleo tiene dimensión 1. Entonces, recordemos que el dominio de la transformación son polinomios y tenían dimensión 3. Bueno, pues vamos a obtener entonces ahora el recorrido. A ver, recordemos que para encontrar el recorrido, lo que debemos obtener es esto. Necesito una base del dominio. Y ya con la base del dominio obtenemos sus imágenes y obtenemos un conjunto generador del recorrido. Entonces voy a copiarme la regla de correspondencia de la transformación que estamos trabajando. Ahí está. Y entonces lo que vamos a hacer es, ya que tenemos un
Ya que tenemos identificado el dominio, que son los polinomios, pues vamos a seleccionar una base. Entonces, una base del espacio de polinomios. Aquí voy a escribir otra vez el espacio de polinomios. Ahí lo tienen. Con esto, pues obtengo una base. Que de preferencia, para no complicarnos, pues podemos usar la base natural, ¿no? Cuando a igual a 1 y los demás son ceros, pues obtengo el polinomio x cuadrada. Cuando b igual a 1 y los demás son ceros, obtengo el polinomio x. Y cuando c igual a 1 y los demás son ceros, pues obtengo el polinomio 1. Entonces pueden observar que obteniendo la base natural, tengo 3 vectores y pues es coincidente con la dimensión, ¿no? Que habíamos dicho que es 3. Bueno, usando la regla de correspondencia, vamos a obtener las imágenes y esas imágenes me van a devolver lo que es el conjunto generador del recorrido. De esta forma, si yo obtengo la imagen del polinomio x cuadrada, pues lo comparo aquí con la imagen. Para que obtenga yo x cuadrada, pues resulta que a tendría que ser igual a 1, el coeficiente a tendría que ser igual a 1, el coeficiente b y el coeficiente c tendrían que ser ceros. Entonces, si sustituyo esos valores a igual a 1, b y c ceros en la regla de correspondencia, ¿cuál es la imagen de x cuadrada bajo la transformación t? Y entonces sería 2, 1 y menos 1. Entonces aquí nada más hay que manejar los coeficientes. A ver, para el polinomio x, en este caso a y c son 0 y b es 1. Exacto, menos 1, 0 y 1. Y por último, para el polinomio 1, su imagen es... Exacto. 0, 2, 2. Ahí está. Ya tengo las 3 imágenes y recordemos que estas 3 imágenes forman un conjunto generador del recorrido. Entonces, estas 3 son un generador del recorrido. Y entonces lo único que vamos a hacer es obtener el subespacio que es generado por este conjunto de vectores, ¿sí? Pues voy a aplicar la combinación lineal. A ver, recordemos entonces que la combinación lineal es esta. Y pues esto me tiene que devolver un vector del codominio. Porque recordemos que en esta transformación lineal el codominio son los vectores de R3. Estamos tomando polinomios y los estamos convirtiendo en vectores de R3. Con esto ya podemos plantear entonces cuál es el sistema de ecuaciones, cuál es la matriz que debemos escalonar para encontrar las restricciones del recorrido. Entonces nuestra matriz que nos va a indicar quién es el recorrido de la transformación,
pues vendría siendo esta. Bien. Lo primero que voy a hacer para escalonarla, pues es intercambiar renglones. Voy a tomar el renglón 1, intercambiándolo con el renglón 2. Y voy a aplicar las siguientes transformaciones. El renglón 1 le sumo el renglón 3 y sustituyo el renglón 3 y multiplico por menos 2 el renglón 1 para sumarlo con el renglón 2 y sustituir ese mismo renglón 2. Bien, con eso pues ya vamos a tener el sistema de ecuaciones, la matriz, mejor dicho, reducida. A ver, este lo dejo igual. Entonces, esto me quedaría como 0, menos 1, menos 4 y m menos 2n. Y al sumar renglón 1 con renglón 3, esto me quedaría como 0, 1, 4 y n más p. Pues ya nada más hago una última suma. Renglón 2 más renglón 3 sustituye el renglón 3. Y nos queda esta matriz. Aquí abajo nos queda 0, 0, 0 y la suma de la última columna, los elementos en la última columna, me quedaría m menos n más p. Y ahí está la matriz. A ver, ¿me quedó alguna ecuación degenerada? Sí, exacto, la última, esta. Esta es la ecuación degenerada. Porque nada más tengo este término diferente de 0. Entonces podemos establecer que m menos n más p es igual a 0. Y, por ejemplo, puedo despejar p. Si despejo p, obtendría que este es igual a menos m más n. Y esa es la restricción del recorrido. Si hubiese tenido más ecuaciones degeneradas, pues hubiese tenido más restricciones. Entonces, esta es la que le da forma al recorrido. Esta es la restricción del subespacio recorrido. Pues voy a escribir ya el recorrido completo. A ver, entonces, el recorrido de la transformación, que es T del dominio. Dentro del paréntesis, pues tengo el dominio. Son todos los vectores del codominio, y en este caso el codominio es R3, MNP. Pero por esta restricción, P lo puedo escribir como menos M más N. Precisamente por la restricción que acabamos de despejar. Estos nada más los voy a centrar. Ahí está.
Bien, tales que M y N pertenecen a los reales. Entonces, este es el recorrido de la transformación que estamos trabajando. Pregunta, ¿qué dimensión tiene este recorrido? Exacto. Este es de dimensión 2. Bien, ahora, ya que tengo el núcleo y el recorrido, ¿para qué les pregunté lo de las dimensiones? Pues existe un teorema, que es el que le llamamos el teorema de dimensiones. Bien, este teorema de dimensiones me estipula lo siguiente. La dimensión del dominio de una transformación, siempre tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Siempre. Esto es lo que me estipula el llamado teorema de dimensiones. Y podemos comprobarlo con lo que habíamos trabajado en este ejemplo. Aquí ya tenemos la dimensión del recorrido, en el cual la dimensión del recorrido pues es 2. Si le subo un poquito, pues aquí nos indica que la dimensión del núcleo es 1. Y desde el inicio, pues les pregunté cuál era la dimensión del dominio, que en este caso es 3. Entonces, con estos datos, tenemos que la dimensión del dominio es 3, la dimensión del núcleo es 1, y pues precisamente 1 más 2, dimensión de núcleo más dimensión de recorrido, es igual a la dimensión del dominio. Eso es lo que me establece el teorema de dimensiones y se cumple para todas las transformaciones lineales. Siempre y cuando sean espacios, estemos involucrando espacios de dimensión finita. ¿A qué me refiero con espacios de dimensión finita? Pues que podamos contar su dimensión, así como lo acabamos de hacer, ¿no? Dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, una dimensión específica. No como en espacios de dimensión infinita, que serían todas, absolutamente todas las funciones, porque tenemos una infinidad de formas de funciones, ¿no? Entonces, toda transformación lineal que trabajemos en este curso siempre va a cumplir con el teorema de dimensiones, en el cual, si yo tengo el núcleo y el recorrido de una transformación, sus dimensiones al sumarlas me van a devolver la dimensión del dominio de la transformación. Ahora, ¿de qué me puede ser útil el teorema de dimensiones? Pues cuando yo quiero verificar si una transformación lineal es lo que le llamamos 1 a 1 o es sobre. Eso es una de las primeras aplicaciones del teorema de dimensiones. ¿Se acuerdan en cálculo y geometría analítica cuando vieron funciones 1 a 1 o funciones sobre? Bueno, aquí lo vamos a recordar para saber de qué se trata esto. Entonces, a ver, vamos a ver lo que es. Primero lo que es una transformación 1 a 1. En un diagrama de Venn tengo aquí, por ejemplo, lo que sería el dominio de la transformación. Y tengo además el codominio de la transformación. Si yo tengo una función 1 a 1, una transformación 1 a 1, eso quiere decir que cada elemento del dominio, aquí le voy a poner U1, tiene su correspondiente imagen, que es V1. Y además, este V1 solamente está asociado con U1. Entonces, aquí puedo tener otros dos asociados. En este caso, este es U2 y este va a ser V2.
Y así nos vamos. Hasta que puedo tener aquí un UN con su respectivo asociado VN. Bien, esto es una transformación 1 a 1, en el cual, digámoslo de esta forma, si yo voy de U1 a V1, entonces puedo asociar al revés, V1 regresa a U1. Y así para cada caso. No voy a obtener o no se va a presentar este fenómeno en el cual si yo tengo dos elementos en el dominio y ambos están asociados al mismo elemento del otro lado, no voy a poder presentar este fenómeno. En una transformación 1 a 1, esto no se da. Lo que se da es esto. Que cada vector esté asociado con su propia imagen y viceversa. Cada imagen está asociado con solo un elemento del dominio. Eso es una transformación 1 a 1. ¿No la conocen con otro nombre? Exacto. Una transformación. Exacto. Una transformación 1 a 1 es lo que ustedes conocieron como una transformación inyectiva. Bien. Pues entonces podemos también establecer dentro de las transformaciones lineales ese concepto importante de cálculo, lo que es una transformación inyectiva y lo que es una transformación suprayectiva. Ahora, antes de ver la parte de la transformación suprayectiva, que también le llamamos sobre, pues vamos a identificar una manera rápida de cómo encontrar que una transformación lineal sea inyectiva. A ver, lo voy a poner de esta forma. Para que una transformación lineal sea inyectiva, necesito lo siguiente. Si establecemos que U1 es igual a U2, en este caso son elementos del dominio, entonces la imagen de U1 tendría que ser igual a la imagen de U2. Eso lo va a cumplir toda transformación lineal inyectiva. Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a tomar de un solo lado estas dos imágenes, restando ambos lados por la transformación de U2. Pues del lado derecho me va a quedar el vector nulo. Y del lado izquierdo me va a quedar T de U1 menos T de U2. Ahora, recordemos que esto es una transformación lineal. Al ser una transformación lineal, puedo establecer esto. En el cual la suma de vectores la unificamos. En lugar de separarla, ahora la unificamos. Y además el escalar pues se introduce a la transformación. En lugar de tener menos t, pues tendría t de menos u, que son las propiedades de linealidad que vimos de las transformaciones. Ahora, pero recordemos que U1 es igual a U2. Esta condición inicial, si U1 es igual a U2, esto lo puedo sustituir por un vector. A ver si a algo le restan lo mismo, que les devuelve. 0. Y en el caso de vectores, pues les devolvería el vector nulo. De tal forma que la condición para verificar si una transformación lineal es inyectiva, pues significa que el vector nulo es el único elemento que se puede convertir en el vector nulo.
En otras palabras, la condición para que una transformación lineal sea inyectiva es que el núcleo de la transformación sea igual al vector nulo. Ahora, ¿qué dimensión tendría el núcleo o el subespacio? Vamos a tomarlo como un subespacio cualquiera. ¿Qué dimensión tendría el subespacio que solo contiene al vector nulo? ¿1? Es 0, exacto. Es 0, porque recordemos, la dimensión me indica cuántos vectores linealmente independientes existen. El vector nulo por sí mismo es un vector dependiente. El vector nulo o el conjunto que contenga un vector nulo es un conjunto linealmente dependiente. Entonces, en un subespacio donde no existe la independencia lineal, pues su dimensión es 0. De esta forma, si yo quiero verificar que una transformación lineal es inyectiva, entonces la dimensión del núcleo tiene que ser igual a 0. En otras palabras, el núcleo solo debe contener al vector nulo. Eso es siempre, siempre. Toda transformación lineal inyectiva cumple con esta característica. El vector nulo es el único elemento en el núcleo de la transformación y en consecuencia la dimensión del núcleo de la transformación es igual a 0. Siempre. A ver, entonces con esto del ejemplo anterior, a ver, revísenlo y díganme cuál es la dimensión del núcleo. ¿Cuál era la dimensión del núcleo? Uno. Y en consecuencia la transformación que vimos en el ejemplo anterior es inyectiva. No, exactamente, porque no cumple con la condición que acabamos de establecer. Esta, o en su defecto, pues esta. Entonces, la transformación que vimos en el ejemplo anterior no es inyectiva. Ahora, el otro concepto, lo que es la transformación sobre, o que ustedes conocieron como suprayectiva. Bien, a ver, en un diagramita de Venn, como este, pues tengo el dominio, tengo el codominio y tengo la transformación lineal que va de dominio a codominio. Entonces, si la transformación es suprayectiva, eso quiere decir que cada elemento del dominio va a tener su correspondiente imagen en todo el codominio. Entonces, en este caso, todo el espacio vectorial dominio se va a convertir, se va a transformar en todo el subespacio vectorial codominio. De tal forma que todo este es el recorrido de la transformación. Ya sabemos que cuando tenemos el dominio de una transformación lineal y lo transformamos en sus respectivas imágenes, pues obtenemos el subespacio recorrido. En este caso, si el dominio de una transformación lineal se convierte en todo el codominio
Es decir, que el recorrido es igual al codominio. Entonces tendríamos que la transformación lineal es suprayectiva. Esa es la definición como tal de una transformación lineal suprayectiva. Bueno, de esta forma, una transformación T suprayectiva indica que el dominio de la transformación, que el recorrido de la transformación es igual al codominio. Si lo pongo en términos de las dimensiones, pues me quedaría que la dimensión del recorrido es igual a la dimensión del codominio. Eso se va a presentar siempre para toda transformación lineal que es suprayectiva. Ahora, si hace un rato habíamos comentado que la dimensión me devolvía el número de vectores linealmente independientes, pues eso quiere decir que a partir de las imágenes de una base, pues yo puedo obtener otra base. Entonces podemos establecer esto, que si yo tomo la imagen de una base del recorrido, y sabemos que del recorrido del dominio, y sabemos que este es un conjunto generador, las imágenes forman un conjunto generador del recorrido. Entonces este conjunto generador me debe devolver el codominio si la transformación lineal es suprayectiva, ¿sí? Eso siempre va a suceder. Para una transformación lineal suprayectiva, todas estas afirmaciones son equivalentes. El recorrido es igual al codominio. La dimensión del recorrido es igual a la dimensión del codominio. Y un conjunto generador del recorrido es un conjunto generador del codominio. A ver, con esto, revisen el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior habíamos encontrado que la dimensión del recorrido era ¿cuánto? 2. ¿Y quién era el codominio? No, no era polinomios. Era R3. ¿Qué dimensión tiene R3? 3, exactamente. Entonces tenemos que el codominio es de dimensión 3. Y tenemos que el recorrido es de dimensión 2. Como no son iguales, la transformación lineal, que trabajamos en el ejemplo anterior, no es suprayectiva. A ver, vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a tener una transformación lineal y vamos a analizar si se trata de una transformación lineal inyectiva o no, si se trata de una transformación lineal suprayectiva o no, para que podamos probar primero el teorema de dimensiones y contemplar también lo que es este tipo de transformaciones, para que veamos que los subespacios núcleo y recorrido están relacionados entre sí a partir del teorema de dimensiones
y que podemos caracterizar una transformación lineal a partir de uno de los dos subespacios, ya sea el núcleo o el recorrido de la transformación. Entonces, le voy a bajar. Y vamos a utilizar esta otra transformación lineal. Esta transformación lineal es más pequeña. Entonces voy a tener la transformación lineal que va de números complejos a el espacio R2. Es una transformación lineal muy simple. Entonces aquí nada más tengo que la transformación va de números complejos a R2. Bien, entonces lo que vamos a verificar en este momento es si esta transformación lineal es inyectiva o es suprayectiva. Entonces aquí la pregunta es T es inyectiva. Y la segunda pregunta es T es suprayectiva. Y para contestar las dos preguntas vamos a hacer uso del teorema de dimensiones. Ya sabemos que si la transformación lineal es inyectiva, entonces la dimensión del núcleo tendría que ser igual a 0. Y si T es suprayectiva, entonces la dimensión del recorrido, le voy a poner como R nada más. Para no complicarme tanto le voy a poner la dimensión del recorrido R. Tendría que ser igual a la dimensión del codominio. Entonces, eso es lo que debemos considerar. De tal manera que antes de hacer cualquier cálculo tenemos primero que identificar al dominio, tenemos que identificar al codominio y también sus respectivas dimensiones. Bien. Pues a ver, díganme, ¿quién es el dominio? Exacto. Dominio son los números complejos. Entonces, ¿cuál es la dimensión de los números complejos? Si aquí tenemos el número complejo. Exacto, aquí la dimensión de este espacio de números complejos es 2. Vale. Ahora, el codominio, pues entonces no nos queda de otra. El codominio es R2. Y en consecuencia la dimensión de R2, pues es dimensión 2. Porque recordemos que el espacio vectorial R2 pues son todos aquellos vectores que tienen componentes A y B. De esta forma, entonces, pues es de dimensión 2. Bien. Pues ya tengo entonces aquí el dominio, complejos de dimensión 2, codominio, R2 de dimensión 2. Bien. Pues ya podemos comenzar a calcular lo que es el núcleo y el recorrido de la transformación. Entonces, a ver, les pregunto, ¿qué prefieren calcular? ¿El núcleo o el recorrido? Vale, el núcleo. Si quieren, lo que hacemos es esto. En este ejemplo calculamos el núcleo, terminamos vemos un ejemplo más y en ese otro ejemplo calculamos el recorrido.
para complementarlos. Nada más quiero copiar esta. Y entonces T del número complejo X más Y, pues es esa imagen. Bien. Entonces vamos a calcular el núcleo. Bueno, calculo el núcleo y me queda X más 2Y es igual a 0. Y X menos Y es igual a 0. Pues bien. A ver. Si resuelvo este sistema de ecuaciones, voy a obtener lo siguiente, que X es igual a Y de la segunda ecuación y puedo sustituir en la primera. Por lo tanto, obtendría que Y más 2Y es igual a 0 y pues me quedaría que Y es igual a 0. Como X es igual a Y, pues obtenemos que X es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Bien, a ver, entonces, ¿quién sería el núcleo de esta transformación lineal? El núcleo de T, pues serían en este caso todos los, ¿qué? Todos los de vectores de R2 o de números complejos. Exacto. Serían todos los números complejos tales que X es igual a 0 y Y es igual a 0. Y entonces de esta forma, el único número complejo que cumple con esas condiciones pues es 0 más 0i. Y pues 0 más 0i vendría siendo el vector nulo del conjunto de los números complejos, del espacio vectorial de números complejos. Bien, ¿qué dimensión tiene el núcleo de T? 0 exactamente. Entonces la dimensión de este núcleo de la transformación pues es 0. Bien, en consecuencia ya sabemos cuál es la dimensión del núcleo, ya sabemos que solo contiene al vector nulo. ¿Qué tipo de transformación es? ¿Inyectiva o no inyectiva? Exactamente. Esta transformación lineal, en este caso, es una transformación inyectiva. Sí, es 3y, pero ya dividiendo toda la ecuación entre 3, por eso obtengo que y es igual a 0. De nada. Bien, pues listo. Tenemos que T es una transformación inyectiva. Muy bien, pues ya prácticamente tenemos la respuesta a la otra pregunta. Ya contestamos la primera. T es una transformación inyectiva. En un momento vemos la otra. Bueno, y recordemos el teorema de dimensiones. El teorema de dimensiones me dice la dimensión del dominio, que en este caso son los números complejos, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión del recorrido. Les quito esto.
Y entonces esto tiene que ser a la dimensión del recorrido. Bien, a ver, recordemos entonces que la dimensión del dominio, que son los números complejos, era 2. ¿Cuál es la dimensión del núcleo? Pues acá la tenemos. Es 0. Para que se cumpla el teorema de dimensiones, que ya sabemos que se debe cumplir sí o sí, ¿cuál debe ser la dimensión del recorrido de la transformación? 2 exactamente. 2, eso, exactamente. Entonces, mediante el teorema de dimensiones, podemos concluir que la dimensión del recorrido de la transformación es 2. Ahora, recordando, ¿cuál era la dimensión del codominio? 2 también, porque el codominio son los vectores de R2 y la dimensión del codominio es 2. Entonces, con esto podemos observar que estas dos dimensiones son iguales. Entonces, la dimensión del codominio es igual a la dimensión del recorrido. Y esa es la condición que necesitamos para determinar si la transformación lineal es suprayectiva. Entonces, para este ejemplo, pues podemos establecer mediante el teorema de dimensiones que la dimensión del recorrido es 2, que es igual a la dimensión del codominio, y en consecuencia T es suprayectiva. Y listo. Vean que en lugar de calcular el recorrido, pues ya directamente con el núcleo podemos determinar si una transformación lineal es inyectiva y es suprayectiva. Y o es suprayectiva, porque puede darse el caso de que de diferentes combinaciones, ¿no? Pues bueno, ya tenemos un ejemplo de una transformación. El ejemplo que vimos de núcleo y recorrido pasado, esta transformación no es inyectiva, no es suprayectiva. Esta transformación sí es inyectiva y además también es suprayectiva. Pues vamos a ver un último ejemplo de esto para dejar un poquito atrás lo que es el núcleo y el recorrido. Y entonces vamos a trabajar con la siguiente transformación lineal. Voy a usar la transformación lineal F. Esta va a ir de R2 a R3. Y la regla de correspondencia es esta. Entonces, es una transformación que va del espacio vectorial R2 al espacio vectorial R3, donde la regla de correspondencia es f de xy es igual a x más 3y, 3x menos y x más y. Con esto, pues vamos a determinar si se trata o no de una transformación inyectiva o suprayectiva. Entonces, aquí las preguntas son: F es inyectiva. F es suprayectiva. Y a diferencia del ejemplo anterior que lo hicimos con el núcleo, aquí lo vamos a hacer con el recorrido de la transformación y el teorema de dimensiones. Y pues recordemos, antes de hacer cualquier cosa, cualquier cálculo, establecer quién es el dominio, quién es el codominio
y cuáles son sus dimensiones. Entonces, ¿quién es el dominio? Exacto. En consecuencia, ¿quién es el codominio? Exacto. Bueno, la dimensión de R2, pues entonces en este caso es 2. Y la dimensión de R3 es 3. Listo. Entonces ya tenemos establecido quién es el dominio, quién es el codominio. Y cuáles son sus respectivas dimensiones. Vale. Pues vamos a calcular entonces el recorrido de la transformación. Y para el recorrido de la transformación, ¿qué necesito? Ajá, exactamente, la base. La base del dominio. A ver, ¿quién es la base del dominio? Sí, exacto. Vamos a usar la base canónica. Y déjenme copio la regla de correspondencia para que la tengamos a la vista. Ahí está. Nos voy a quitar esto. Bueno, ahí está. Entonces, a ver, la imagen de 1, 0 bajo f. En este caso, x vale 1 y y vale 0. Entonces, ¿cuál es su imagen? No. Los últimos sí están bien, 3 y 1. Ajá, exacto. Como x vale 1 y y vale 0, entonces la imagen sería 1, 3, 1. Y la imagen de 0, 1. Exacto, 3 menos 1 y 1. Ahí está. Bien. Ya tenemos entonces las imágenes de esta base. Pues vamos a calcular rápidamente la combinación lineal. Esto me tiene que devolver el vector x, y, z del espacio vectorial R3. A ver, de tal forma que esta matriz me va a quedar así. Bueno, y vamos a escalonar. A ver, aquí nada más para salvar un poquito de espacio, voy a omitir solo por esta ocasión las transformaciones elementales. Sí, nada más es para salvar espacio antes de que se me acabe la pizarra. Bueno, entonces tengo el...
esta matriz, voy a restar renglón 1 y 3. Para que me quede de esta forma. Y voy a multiplicar por menos 3 el renglón 1 y sumar con el renglón 2. Para que me quede este. Este. Y menos 3x más y. Así es como me va a quedar esto. Nada más voy a centrar bien esto. Ahí está. Bueno, y por último, voy a multiplicar por menos 5 por 5 el renglón 3 y le voy a sumar el renglón 2 para sustituir el renglón 3. Entonces 5 por 2, 10, menos 10 es 0. 5 por x menos 3x, pues es 2x. Más y menos 5z. Bueno, con esto ya tengo que el recorrido de la transformación f de R2 deben ser todos los vectores x, y, z, porque esos son parte del dominio, tales que 2x más y menos 5z sea igual a 0. Bueno, aquí le puedo poner x, y, z pertenecen a los números reales. Bien, ahí ya tengo el recorrido de esta transformación. Bien, a ver, indíquenme, ¿cuál es la dimensión de este subespacio? La dimensión es 2 exactamente. Es 2, ¿por qué? Porque recordemos, ¿cuántos grados de libertad tenemos? ¿Cuántas variables libres tenemos? Tenemos 3, x, y, z. Pero debemos restarle el número de restricciones. Tenemos una restricción que vendría siendo la generada por la ecuación. Por la ecuación que tenemos hasta abajo, la ecuación degenerada. La arrojada por la ecuación degenerada. Entonces, 3 menos 1, 2. De hecho, si ustedes observan, desde arriba, sin necesidad de calcular todo el recorrido, pudimos darnos cuenta. ¿Cuántas imágenes obtuvimos? 2. A ver, pregunta, ¿estas dos imágenes, esta y esta, son linealmente dependientes o independientes? Son independientes, exactamente, porque recordemos que entre dos vectores, la única forma de dependencia lineal es que uno sea el múltiplo del otro, lo cual no sucede con estos dos. El vector 1, 3, 1 no es múltiplo de 3 menos 1, 1. Por lo tanto, entre estos dos vectores hay independencia lineal. Y como la dimensión me indica precisamente esa independencia lineal, pues la dimensión es 2. Entonces, desde arriba pudimos darnos cuenta, o podemos corroborar también, que efectivamente la dimensión del recorrido de este espacio generado, este subespacio generado por estas imágenes, es 2. Recordemos que el codominio de la transformación
tenía dimensión 3, que es el que tenemos aquí. Dimensión del codominio, que es R3, pues es de dimensión 3. Y obtuvimos que el recorrido de la transformación es de dimensión 2. Las dimensiones son diferentes. ¿La transformación es inyectiva? ¿Es suprayectiva o no? No es suprayectiva, exactamente. Esta transformación lineal no es suprayectiva. Entonces, para que tenga esta primera conclusión bien establecida, tomamos dimensión del codominio, pues es la dimensión de R3, que es 3, y la dimensión del recorrido, que es esta, pues es 2. Entonces son diferentes y por lo tanto F, en este caso es F, no es suprayectiva. Entonces esa es la primera conclusión. F no es suprayectiva. Vamos a ver qué pasa con el núcleo de la transformación. Para ello, pues voy a utilizar el teorema de dimensiones. El teorema de dimensiones, pues me dice la dimensión del dominio, que en este caso es R2, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Eso es lo que me dice el teorema de dimensiones. A ver, la dimensión del recorrido ya la encontramos, que es 2. Es la que tenemos acá arriba. Esta. Ahora, ¿qué dimensión tenía el dominio, que es R2? Pues nada más para que recordemos. Aquí la tenemos, la dimensión del dominio es 2 efectivamente. Bien, para que se cumpla el teorema de dimensiones, ¿cuánto debe valer la dimensión del núcleo? Exacto, la dimensión del núcleo tendría que ser 0. Y como la dimensión del núcleo es 0, ¿qué concluimos respecto a la inyectividad de la función, de la transformación? Entonces, en este caso, F es inyectiva. Para que se cumpliera que la transformación es inyectiva, pues el núcleo de la transformación debe tener dimensión 0. Y por el teorema de dimensiones vemos que efectivamente eso se satisface. Y el subtema que vamos a ver es lo que llamamos el equivalente matricial a una transformación lineal, pero en este momento lo que me interesa es nada más ver para transformaciones lineales del tipo R a la n como dominio hacia R a la m como codominio. Y pues voy a tomar la transformación lineal que acabamos de ver. Entonces voy a utilizar esta.
Voy a tomar como ejemplo esta. Bien. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si tomo las respectivas imágenes de esta transformación? Entonces voy a tener la imagen de 0, 1, que ya habíamos encontrado que es 1, 3, 1, y la imagen de... Bueno, primero la imagen de 1, 0 y luego la imagen de 0, 1, que en este caso es 3 menos 1, 1. Bueno, ya que tengo las imágenes de esta forma, lo que voy a hacer es algo similar a lo que hicimos con la matriz de transición, que es tomar estas columnas y formarlas como una matriz. Entonces yo puedo tomar la primera imagen y la pongo como columna, la segunda imagen y la formo como columna, y ya tengo una matriz. Bien, esta matriz que le voy a llamar M es lo que le conocemos como el equivalente matricial a la transformación lineal F. Así es como le vamos a llamar esta matriz, el equivalente matricial a F. Ahora, ¿por qué es un equivalente matricial? ¿Y por qué uso la base canónica? Bueno, lo uso de esta forma. Yo puedo definir que la transformación lineal F es igual a M por el vector U, por el vector del dominio U. De tal forma que el vector U lo puedo establecer como un vector XY. De esta manera. Así es como puedo establecer a la transformación lineal F. El vector U pues va a ser cualquier vector XY. Entonces, ¿por qué lo puedo establecer de esa forma? Bueno, si yo hago la multiplicación matricial que aparece aquí, de multiplicación matricial, pues recordemos que es multiplicar cada renglón de la matriz a la izquierda por cada columna de la matriz a la derecha. Entonces esto me quedaría como x más 3y, 3x menos y x más y. Y esto es lo mismo que f de xy. Y entonces lo que voy a hacer es, nada más voy a copiar este. Porque lo vamos a comparar con la regla original. Que sería esta. Entonces lo voy a poner aquí. Ustedes pueden darse cuenta que esta regla de correspondencia que acabamos de obtener mediante el equivalente matricial, que está aquí con los círculos, con el rectángulo punteado, pues es la misma regla de correspondencia que la transformación lineal original. Es exactamente la misma. De tal manera que este tipo de transformaciones lineales que van de R2 a R3 las puedo caracterizar como una multiplicación matricial. Eso siempre lo puedo hacer con R3, R2, Rn, transformación lineal que va de Rn a Rm. De esta forma, pues podemos establecer que toda transformación lineal no es otra cosa más que una multiplicación matricial. La multiplicación matricial conserva todas las propiedades de la linealidad. Entonces, una transformación
Una transformación lineal f de u la puedo escribir como f, que sería una matriz que multiplica al mismo vector u, donde esta pues es el equivalente matricial. Bien. Entonces, si yo uso la propiedad de linealidad, pues puedo decir lo siguiente. F de U1 más U2 tendría que ser igual a F, que multiplica a U1 más U2. Y esto es lo mismo que F de U1 más F de U2. Utilizando directamente el álgebra de matrices. Si yo lo hago con la multiplicación por un escalar, pues esto sería lo mismo que alfa f de u1 directamente. Pues bien, con la multiplicación matricial yo puedo definir una transformación lineal y a partir de la regla de correspondencia yo puedo obtener la imagen, la transformación lineal. Entonces puedo tener la regla de correspondencia o puedo tener el equivalente matricial. Ambos son equivalentes. Suponiendo, otro ejemplo, que yo tenga f de xy igual a x más 3y menos 4x. Entonces yo puedo encontrar o reescribir la regla de correspondencia como la matriz 1, 3 menos 4, 0 que multiplica al vector xy. Dense cuenta que la forma de escribir esta matriz pues es con los coeficientes directamente de la regla de correspondencia, así en el orden en el que los tenemos. La primera columna es de x, por eso tengo los coeficientes 1 y menos 4 en la primera columna, y la segunda columna es de y, con coeficientes 3 y 0. Entonces, una transformación lineal que va de Rn a Rm, siempre tiene que ser en estos espacios vectoriales. Las podemos escribir, sus reglas de correspondencia, como un producto matricial, de esa forma. Yo puedo tener otra transformación lineal. Por ejemplo, puedo definir la transformación lineal G, que va de x, y, z a R2, x más y más z, menos 3x más y, y su equivalente matricial, pues lo formo de la misma manera como lo hicimos con la transformación f. El equivalente matricial vendrían siendo los coeficientes y debe estar multiplicando pues al vector x, y, z. Bien, esta forma de representar a las transformaciones lineales solo es válida para espacios R a la n, R a la m, y siempre y cuando estemos utilizando como referencia a la base canónica. Porque cuando usemos otro espacio vectorial diferente a estos, o también otra base, ya necesitamos actuar de otra manera, ¿sí? Efectivamente, con el equivalente matricial podemos
esta matriz la podemos escalonar para encontrar cuál es la dimensión del recorrido, porque ya sabemos que esta matriz se obtiene a partir de las imágenes, como lo hicimos acá. Justamente aquí en esta parte. El equivalente matricial siempre lo podemos obtener a partir de las imágenes. Y entonces, en lugar de estar haciendo todo lo que hacíamos para el recorrido de, a ver, tengo mis imágenes, o, bueno, propongo la base, tengo mis imágenes, hago combinación lineal y encuentro el espacio, pues lo que podemos hacer es, ya que tenemos las imágenes, podemos escalonar para encontrar la dimensión. Y por el teorema de dimensiones, pues ya podemos hacer todo lo demás. Es exactamente eso, un resumen de lo que hemos visto de recorrido, de núcleo y de teorema de dimensiones.